¿sí? Se celebra, se conmemora el Día Internacional del Zurdo, ¿sí? Un tema como para dialogar y conocer al respecto, ¿no? De la presencia de conocidos, amigos, familiares, bueno, que manejan la mano zurda o el pie zurdo o el pie izquierdo. Y para hablar de esto estamos en contacto con el neurólogo, el doctor Santiago Sanfilippo. Doctor, buen día, Mauricio de este lado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, doctor, primeramente, ¿qué es lo que lleva a que una persona sea zurdo, explicado desde el punto de vista profesional? ¿Por qué la persona escribe con la izquierda o patea por la izquierda? O mejor dicho, a veces hay personas que escriben con la zurda, pero patean con la derecha. ¿Hay una explicación de todo esto? No, en realidad es una variable anatómica, digamos. Normalmente el hemisferio dominante es el hemisferio izquierdo y como se sabe, las fibras que van del cerebro se entrecruzan en una parte de la médula y le van a dar todo lo que es motor y todo lo que es sensitivo al brazo derecho. O sea, que toda la actividad del cerebro izquierdo va al brazo derecho. Pero en una proporción que va entre el 10 y el 15% de la población mundial, el cerebro dominante no es el cerebro izquierdo, sino que es el cerebro derecho. Por lo tanto, se transforma la mano o la pierna hábil del lado izquierdo. Pero es una variante anatómica, así como existe también lo que nos llamamos dextrocardia, que también has escuchado hablar seguramente. El corazón, en lugar de estar del lado izquierdo, está del lado derecho, y el hígado del lado derecho pasa al lado izquierdo. Es decir, son variantes que ocurren anatómicas. Lo que pasa es que el ser zurdo tiene que ver con cuál es el cerebro dominante. Y en la mayoría de los casos el cerebro dominante es el izquierdo, pero en el zurdo es el derecho, lo que llamamos la siniestra. Eso ya viene, digamos, todo lo que es por izquierda es considerado malo. Sí. Por eso diestro quiere decir derecho, y en latín izquierdo se dice sinestro, así que tiene que ver con lo siniestro, digamos, con lo diabólico, digamos. Esa es la nomenclatura del por qué se llama de esa manera. Y hablando precisamente, ¿no?, de lo siniestro, antiguamente estaba mal visto ser zurdo, escribir con la izquierda, ¿no? Como que te querían convencer de que no hicieras nada con la mano zurda, ¿no? Era algo arcaico, pero bueno, hay personas que todavía lo ven así, incluso, ¿no? ¿Se puede llegar a corregir eso? ¿Es posible, como lo hacían antepasados? ¿Lograban una corrección ante una persona que fuera zurda? Sí, se puede hacer una corrección como hacían antes, que te ataban en el colegio, te ataban la mano izquierda para que no escribas con la mano izquierda, y te obligaban a hacerlo con la derecha. Sí. Lo que pasa es que uno tiene que aprender, si es zurdo, tiene que aprender a realizar todo con la mano derecha, con lo cual se retrasa en realidad en lograr hacer un beneficio. Lo que se produce es un trastorno, porque el chico tarda mucho más tiempo en aprender a escribir con el lado derecho. Además de eso, tiene menos fuerza del lado derecho que del lado izquierdo, por lo tanto pierde las habilidades manuales, especialmente los movimientos más finos, como abrocharse, por ejemplo, un botón. También le es más dificultoso hacerlo con la mano derecha cuando se le impide hacerlo del lado izquierdo. Eso es antiguo. Actualmente el que es zurdo, y ahí queda la cuestión, digamos. No cambia nada, no hay grandes variaciones. Y desde el punto de vista cerebral tampoco hay grandes variaciones en lo que respecta a la anatomía o a la funcionabilidad, a lo fisiológico entre un cerebro y el otro, independientemente de cuál lo domine. Podemos considerar que sí hay una pequeña zona, que es el centro amigdalino, la zona amigdalina, que tiene que ver mucho a veces con la conducta y con las emociones, y eso es probable que haya una pequeña diferencia. Pero por lo demás no hay ninguna diferencia entre que uno sea zurdo o sea diestro, es lo mismo. ¿Por qué se buscaba corregir a la persona zurda? Por esto que vos decías, Santiago, al principio, de que era siniestro y era todo malo aquel que fuera por ese lado, por la parte izquierda, por el lado izquierdo, digo. Sí, digamos que es una cuestión mística, una cuestión que no tenía nada que ver con lo razonable.
Si uno es zurdo y lo diestro, diestro. Incluso hay una mezcla, digamos. Muchísimas veces vos podrás ver que una persona es zurda para escribir o para mover el brazo, es zurdo el brazo, pero sin embargo patea con la derecha. O sea que su pierna hábil para jugar al fútbol, para hacer algún deporte, es la pierna derecha. O sea que hay zonas invertidas, lo cual quiere decir que a veces el cerebro no es del todo dominante, sino que es parcialmente dominante y se puede producir de uno del otro. Bueno, estaba mal visto y los motivos, digamos, son esos motivos que no tienen razón de ser, ¿no? Como muchas cosas de las que pasan en el mundo. Sí, sí, totalmente. Y esto del cerebro, del lado del cerebro dominante, ¿se da a personas que tengan la misma habilidad para la izquierda o por la derecha? Digo, en cuanto a la forma de escribir, sobre todas las cosas, ¿no? La utilidad de los miembros inferiores, ¿no? Al uso de las manos. ¿Existe que puedan dominar las dos de igual manera o no? ¿Siempre es uno u otro? No, sí, hay casos en los cuales se reparten la dominancia entre los dos hemicerebros y son capaces de manejar las dos manos con la misma habilidad, e inclusive eso se ve especialmente en las piernas y lo podemos ver en algunos jugadores que manejan tanto la pierna derecha como la pierna izquierda. Claro. Siempre hay una pequeña proporción de manejo más de un lado que del otro, pero hay muchos que tienen la habilidad de poder manejar las dos al mismo tiempo. No es algo común. En las piernas sí es más común hacerlo, porque tiene que ver con la práctica deportiva y uno se acostumbra en la práctica deportiva a utilizar las dos piernas. Además, te obligan a utilizar las dos piernas en los entrenamientos, muchísimas veces, para poder manejar las dos piernas. Pero en el caso de los miembros superiores es muchísimo más raro, pero se puede dar. Uh-huh. Hablando por allí de la parte deportiva, y esto le pregunto simplemente por una curiosidad particular, y no sé si hay una explicación profesional o científica al respecto, pero cuando se ve algún jugador o algún deportista zurdo, dice, oh, y este zurdo va a tener un futuro prometedor, si es chiquito, zurdo, es hábil, ¿está relacionado o es simplemente un mito que se ha construido? Digo, Maradona, Messi, Rafa Nadal en tenis y algunos otros que son zurdos y se han destacado del resto. ¿Es un mito eso o hay una posibilidad que te lleva a tener más habilidad a la hora de hacer un deporte? No, en lo que yo conozco de deporte, te voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo, con respecto al fútbol, lo mismo pasa con otros deportes, no tiene mucho que ver con el jugador en sí, porque sea zurdo es más habilidoso, sino que los diestros también son muy habilidosos. La idea tiene que ver con quién marca al zurdo. El que marca al zurdo, por lo general es diestro, o como la mayoría es diestro, la forma de marcar al zurdo es diferente, entonces el zurdo tiene mucha más habilidad para poder desprenderse o de gambetear al jugador. Lo mismo pasa en el boxeo profesional. Yo durante 15 años manejé el boxeo profesional en la Argentina, pues estaba a cargo de la Secretaría de Deportes, de los deportes riesgosos y dentro de ellos el boxeo. Así que durante muchísimos años he ido todos los sábados a alguna parte, tenía que controlar el boxeo profesional. Claro. Y para un diestro es mucho más difícil boxear con un zurdo. El zurdo tiene una postura diferente, tiene una forma de pegar diferente, tiene ángulos que mide diferente, por lo tanto se ve en el boxeo mucho más que en el fútbol la habilidad o la dificultad. Claro, es cierto. Y he escuchado mencionar a deportistas, esto que vos marcabas, ¿no? Ojo que el rival es zurdo, es izquierdo, hay que tener ciertos recaudos con estos movimientos. Es como que, bueno, se encendía una luz de alarma al estar enfrente a un contrincante de estas características. Claro, es cierto, mirá vos, eso por allí uno no lo tiene en cuenta. Y un marcador de punta, por ejemplo, un 3. Uh-huh. Que es zurdo, de repente tiene que marcar otro zurdo del mismo lado, de lo cual se le hace muy difícil. Viste que a veces te cambian, te ponen al puntero izquierdo, te lo ponen del lado derecho y van cambiando. Así como decía, por ejemplo, Boca con Villa, que en lugar de ir por la izquierda te iba por la derecha, eso cambiaba la perspectiva de que lo está marcando y por lo tanto es un beneficio, digamos, para el que ataca. Claro, es cierto, es verdad. Pero yendo a lo que tiene que ver al origen de nuestro diálogo, vale decirle a la mamá, a la abuela que ser zurdo, ser izquierdo no está mal, ¿no? Es algo natural. No, es lo mismo. Lo importante, te digo, es que pueda manejar bien lo que maneja,
que su cerebro es exactamente igual que el cerebro del paciente diestro, así que no cambia absolutamente nada, que tiene las mismas habilidades, las mismas facultades y los mismos problemas que puede tener cualquier persona. Claro, claro, sin duda, indudablemente. Doctor, bueno, muchísimas gracias por el contacto para dialogar sobre un tema que por allí parece algo común y corriente, ¿no? Pero tiene también sus particularidades. Bueno, de hecho ya hay también incluso Sí. un mercado, ¿no? Un mercado para las personas zurdas, digo, en cuanto a la utilidad, al uso de herramientas, de elementos, que por allí se dificulta cuando son solamente fabricados para derechos. Mira, simplemente te pongo una imagen que es cotidiana, que es el uso de la tijera. Ahí La está. tijera viene preparada para manejar un diestro, no un zurdo. Exacto. Entonces al zurdo se le hace mucho más difícil manejar una tijera que a un diestro, por ejemplo. Y hoy da la casualidad que el día del zurdo cae en un martes 13, o sea, vamos juntando pálidas. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, tengo un pibe que es zurdo, así que justamente tenemos que agregarle en cuanto a útiles todo lo que tenga que ver con eso, y lo de la tijera es verdad, es cierto, ¿eh? Cómo cambia la manualidad, sobre todo fina, al utilizar una tijera que es para zurdos. Exactamente. Hay cosas que son para zurdos que son totalmente diferentes. Exactamente. Doctor, bueno, gracias, que tenga una muy buena jornada en el día de hoy. Gracias, Mauricio. Un abrazo grande. Hasta Un luego. abrazo. Santiago Sanfilippo dialogando con nosotros sobre esto que es el Día Internacional del Zurdo. ¿Conoce algún izquierdo? ¿Conoce algún zurdo?